Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un placer estar aquí, por supuesto, como todos los jueves, contigo, con Víctor y con Ricardo, y un saludo al público. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente para estar aquí con ustedes, con el público. Siempre es muy alentador coincidir aquí con mis compañeros Víctor y Osvaldo para debatir temas. Así es, así es. Muchas gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos a ustedes y también al público que nos mire y que nos escucha. Julio, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos con Osvaldo Zavala? Lo ponemos para empezar, para ver si así vamos planteando los temas de discusión de este día. Y bueno, pues me parece que uno de los temas, Osvaldo Zavala, a analizar es la inminente, así parece, salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad para pues concentrarse ya en ser candidato a gobernador de Sonora. ¿Cuál es el balance de la gestión de Alfonso Durazo, Osvaldo Zavala? Bueno, yo pondría primero sobre la mesa el hecho de que este gobierno pues no ha tenido por asomo una tarea fácil en materia de seguridad, por las dos razones que todos conocemos. Primero, porque pues llegaron a un país, al gobierno de un país profundamente dañado por una violencia generalizada detonada por 12 años de la mal llamada guerra contra el narco. Como sabemos, ¿no? Al momento en que el presidente López Obrador tomó posesión, pues había ya más de 270,000 homicidios, más de 50,000 desapariciones forzadas. Hay que recordar estas cifras importantísimas, porque no hablar de una inercia de la violencia, pues es poner el escenario de un modo muy laxo, ¿no? Teníamos una hecatombe, un extraordinario momento de violencia generalizada. Al mismo tiempo, me parece que esta presidencia pues llegó con la tarea y la voluntad de someter a una revisión general la política antidrogas del país. Y pues en este contexto de violencia, pues hay que reconocer la valentía y la entereza política de ese momento, ¿no? De revisar esta política, de desvincularse de la agresiva militarización antidrogas que propulsaron los gobiernos de Bush y Obama, que recordemos no solo respaldaron con 1.600 millones de dólares de la llamada Iniciativa Mérida, sino también con un claro apoyo político a las presidencias anteriores, y eso también hay que recordarlo, ¿no? Una enorme tensión binacional en torno a todo esto, ¿no? El presidente Obama, que se supondría pues que fue el presidente liberal, progre, etcétera, no se nos olvide, llamó al presidente Calderón héroe, ¿no? Y también saludó la política securitaria de Enrique Peña Nieto. Entonces, en este balance, ¿no? Llegar a un país destrozado por la violencia y luego proponer este reacomodo de la agenda de seguridad, pues me pareció importantísimo y pues un reto descomunal. Entonces, pero el saldo, ¿cuál es, Osvaldo? Bueno, en números, mal, y la estrategia, ¿es la adecuada, la de abrazos no balazos? Pues es que, a ver, yo creo que la estrategia tiene diferentes momentos. Yo no creo que hay una sola estrategia que podamos, digamos, acotar de un solo trazo. Yo pondría varios momentos sobre la mesa, ¿no? Primero, creo que sí hay un claro discurso de derecho humanista, ¿no? Que por lo menos no solamente sobre el papel, sino en ciertos eventos de operativos hemos visto ejercerse, como fue en el caso de... ¿Me escuchan? Yo no sé qué pasó. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ok, perfecto. Es que de pronto perdí aquí la pantalla. Como fue el caso del fallido operativo a Ovidio Guzmán, ya lo hemos discutido acá, como yo creo, y creo que algunos de mis compañeros aquí estarán de acuerdo conmigo, pues que fue una respuesta importante, ¿no? Desatar una masacre en Culiacán, y para mí eso es crucial, es importante. Nos habla de un presidente con una voluntad política para no continuar en esta línea de matanzas militarizadas que habíamos visto. Ahora, en cuanto a las cifras,
Por supuesto que las cifras reflejan un panorama muy complejo. Ahora, yo creo que en el contexto en el que estamos viendo, pensar que se ha estabilizado la cifra de homicidios de los últimos 2 años, pues no me parece tampoco un gran avance, pero tampoco creo que es poca cosa, ¿no? Es decir, yo creo que detener, digamos, la derrama de sangre en este repunte que habíamos visto de los últimos años, pues no me parece tampoco un desperdicio. Creo que hay mucho trabajo por hacer y creo que en este panorama complejísimo surgen otros eventos de la seguridad que no habíamos previsto o que tal vez no hemos entendido incluso del todo correctamente. Uh-huh. Yo he hablado aquí en estas mesas como del fenómeno del paramilitarismo, que creo que es muy preocupante en el país y que no hemos podido realmente atajar, ni siquiera comprender a cabalidad. Hablamos de los cárteles, hablamos de homicidios y pensamos que esto se trata simplemente de una cuestión de crimen organizado y de trasiego de drogas, pero vemos que territorios del país tienen esta presencia ultramilitarizada de grupos de los cuales conocemos poco, como este cártel Jalisco Nueva Generación, que por momentos parece más bien, como yo decía, un grupo paramilitar. Y en este sentido, pues yo creo que hay muchos frentes abiertos. Hemos visto lo que ha ocurrido con el robo de combustibles, que también fue un fenómeno que el presidente atacó con cuidado, me parece, pensando la dimensión sistémica del evento, del robo de combustibles en las bases navales, ¿no?, etcétera, y no reducirlo a la cuestión pedestre de las tomas clandestinas. Yo creo que eso fue un acierto importantísimo también de parte del Gabinete de Seguridad y del trabajo que hizo Alfonso Durazo. Osvaldo, ¿te parece que va bien pues la estrategia? Pues yo no sé si se puede pensar que va bien o mal. Yo creo que ha habido cambios importantes que a mí me parece que son subrayables, que hay que destacar, que yo reduciría rápido, si quieres, para permitir que intervengan Víctor y Ricardo, que yo pondría sobre todo el acento en la cuestión derecho humanista, que se piense que hay un problema grave de la relación de la política de seguridad y el alza de los homicidios en el país, que se entienda que hay una correlación entre militarización y homicidio, ¿no? Y que no se piense que porque hay más muertos vamos ganando, como decía el presidente Calderón, ¿no? Es decir, me parece que hay claramente una revisión de eso. Segundo, hay un desmantelamiento de ciertas instituciones, como la Policía Federal, por ejemplo, y después el cierre de CISEN. La última cosa que yo diría, para no, digamos, caracterizar esto entre bien o mal, sí, es que me parece que tenemos una pregunta importante sobre qué está haciendo las agencias, qué están haciendo las agencias de inteligencia, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia que reemplazó al CISEN. Sabemos muy poco de esto y a mí me sorprende mucho cómo hablamos muy poco de las tareas de inteligencia civil y militar y no tenemos en realidad un mapa muy claro. El Centro Nacional de Inteligencia a todos visos pues parece una dupla o una réplica del propio CISEN, ¿no? Incorporan el mismo lenguaje de seguridad nacional, hasta la página de internet se ve igual, ¿no? Sí. Y creo que nos falta mucho reporteo al respecto. Entonces, antes, digamos, de evaluar a fondo la política de seguridad, creo que tendremos que reconocer que hay muchas lagunas y puntos ciegos, como el del paramilitarismo, como el de las tareas de inteligencia, pero en general, creo que sí hay una voluntad de cambio, creo que sí el presidente intentó una política de pacificación, no sé si se ha logrado del todo, y estamos, por supuesto, a medio camino. Bien, gracias. Gracias, Osvaldo. Se cortó tu micrófono, no se escucha. No, terminé yo mi intervención. Muy bien, gracias, Osvaldo. Ricardo Ravelo, ¿qué nos dices sobre este tema, el balance de la gestión de Alfonso Durazo? Se ha quedado pasmado Se quedó pensativo. Sí, se quedó, Ricardo. Sí, se quedó pensativo. Ya regresaremos con él. Víctor Ronquillo, por favor, ayúdanos a salvar este momento y dinos qué piensas sobre el balance de Alfonso Durazo. Mira, a riesgo de hacer una separación entre lo que podemos considerar los logros y las carencias o las tareas pendientes, a mí me gustaría empezar un poco por las tareas pendientes y por lo que de alguna manera a mí personalmente me preocupa, ¿no? Creo que lo más preocupante, lo hemos mencionado aquí en distintos momentos, es sin duda la continuación de la militarización de la seguridad pública, ¿no? De acuerdo a los últimos datos ofrecidos ayer por el Secretariado o la Coordinación de Seguridad Pública, en este país hay 318,000
920 efectivos desplegados en tareas de seguridad pública. Esto, sin duda, pues más allá de un discurso que yo también comparto con Osvaldo, ¿no?, que marca una voluntad política en defensa de los derechos humanos, en terminar, como también lo señaló Osvaldo alguna vez, en terminar con esta narrativa de la guerra del narco. Más allá, pues bueno, los hechos indican lamentablemente una realidad diferente, ¿no? Lo otro, que también es una tarea pendiente, reconocida por el propio Alfonso Durazo, pues es ¿cómo llamarlo, no?, la auténtica y parece imposible transformación de las policías, porque al final de cuentas, mientras no exista esta transformación de las policías en este país, seguiremos sumidos en esta realidad de militarización, de violencia generalizada y de una catástrofe humanitaria de la que Osvaldo proporcionaba algunos datos. Se ha trabajado muy poco en relación a ello, se ha dado muy poca información al respecto. Durazo hablaba de que pues había alrededor del 20% de certificación de policías municipales y estatales en este momento, pero aquí hemos mencionado desde la anécdota que nosotros hemos aportado como reporteros hasta la reflexión que también hemos intentado hacer, pues de el grave deterioro, la grave cooptación, la grave corrupción de las policías de este país, que en muchas ocasiones se convierten en grupos al servicio del crimen organizado, en grupos paramilitares, y están relacionados con hechos tan lamentables como la desaparición de las personas, como las agresiones de todo tipo a periodistas, los homicidios a ello, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto a lo que podemos considerar, ¿qué puede considerarse lo logrado? Ajá. ¿Qué puede considerarse lo positivo, por llamarlo de alguna manera? A mí me parece que lo primero es reconocer que el problema de la seguridad, de la violencia, de las violencias en este país es distinto a una guerra del mal contra el bien, es distinto a la comprensión de la guerra del narco, ¿no? Hay incluso en el propio Durazo, hay que reconocerlo, hay una visión social del problema, y hay también la comprensión de que se requiere de un sistema de seguridad. Para ello fue fundamental, en el caso de reconocer la seguridad como un sistema, fue fundamental o ha sido fundamental la coordinación, que sí, con muchos bemoles, con muchas limitaciones, contradicciones, alegatos políticos, arrebatos, pero se ha llevado a cabo, y me parece que esta coordinación sí es un elemento importante. Una coordinación. ¿Crees que está dando resultado, pues, esa coordinación y esa estrategia, Víctor? Creo que ha dado resultado. Es difícil saberlo y es difícil medirlo, no solamente porque es muy rápido, ¿no? Son 2 años después de una catástrofe humanitaria como la que hemos sufrido. Pero mira, y también hay que señalar que la disminución en algunos delitos, pues tiene que ver también con la cuestión de la pandemia, ¿no? Lo que Durazo llamó, puede uno estar o no de acuerdo con esta inflexión en el delito de homicidio doloso, pues es una realidad. Realmente, como decía Osvaldo, se ha mantenido entre agosto y septiembre, la diferencia es de una disminución de un 1% de casos, aunque son más de 2,000 homicidios, ¿no? Esto sí me parece que es difícil medirlo así, pero sí. Me parece que la intención, la voluntad política, la coordinación, si uno, es difícil medirlo, pero si uno atiende a lo que puede considerarse la disminución de ciertos delitos, me parece que empieza a dar resultados. Y si uno atiende, que no necesariamente yo soy partidario de ello, pero si uno atiende al discurso político por parte de los gobernadores, incluso de los más acérrimos rivales de López Obrador, bueno, esta coordinación ha dado resultado. Lo mencionaba el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Jalisco. Entonces, creo que ahí hay un elemento a destacar. Lo otro, y que esto es muy reciente, quizás se me escapen algunos elementos más, pero esto es muy reciente,
es el asunto de pues la labor de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ajá. O sea, ahí hay una estrategia determinante que es quebrantar los recursos financieros y de operación de los grupos del crimen organizado. Y bueno, creo que por otra parte, y esto no se menciona como parte de la estrategia, pero es fundamental porque al final de cuentas es determinante en la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta utilización de recursos del erario público para atender a lo que pueden considerarse grupos que pueden ser cooptados por el crimen organizado o que son víctimas del crimen organizado. Sin duda hay una tensión, sobre todo en estados particularmente vulnerados por la presencia de esta realidad del crimen organizado con todas sus características. Hay una atención, hay una dedicación de recursos, sobre todo en términos de educación, en Sinaloa, en Chihuahua, en la propia Sonora, y bueno, esto es un proceso, me parece que también hay que señalarlo así, es un proceso que a la larga puede dar resultados. Lo que también, resulta para mí fundamental en términos del discurso, también de los hechos, y lo mencionaba Andrés Manuel López Obrador, y habrá que creerle o no, pero él, a raíz del caso Cienfuegos, hace 2 días en la mañanera, o 3 días en la mañanera, pues recordó que en una de las primeras reuniones con su gabinete de seguridad les pidió que se estableciera una soberanía fundamental en la gestión de la seguridad pública, a diferencia de lo que ocurrió con el gobierno de Calderón, de Peña Nieto, de Salinas y de Zedillo, ¿no? Y obviamente también de Fox. Bien, Víctor. Pues muy bien. Gracias. Pues ahora se está cortando con Víctor Ronquillo. Gracias, Víctor. En la parte final se quedó, no funcionó el micrófono, pero vamos con Ricardo Ravelo ahora, que el turno anterior le correspondía, pero no funcionó todavía bien el internet. Ricardo Ravelo, tu punto de vista, por favor. Mira, Julio, bueno, yo no necesito lentes de aumento para ver esta realidad trágica, ¿no? Es más que obvia, evidente, el fracaso de la cuarta transformación en el tema de la seguridad pública. Los hechos son más que contundentes y las evidencias no necesitan probarse. Las cifras, pues evidentemente no acompañan para nada a Alfonso Durazo. A mí me parece que pues, su papel fue un fracaso, 2 años en una tarea de frenar la inseguridad, pues no resultó nada positivo. Por el contrario, creo que es un funcionario que dejaría a la Secretaría de Seguridad Pública en entredicho, sí, su papel en entredicho a partir del caso Ovidio. Yo pensé que mis compañeros lo iban a citar, que se cumplió 1 año de aquel tema pues que ha sido yo lo cité. Un tema cuestionado mucho por la presunta complicidad que se habría dado ahí en esta situación sin parangón en otros momentos, donde pues el presidente ordena la liberación del hijo del Chapo Guzmán, en una situación que, pues a pesar de que se han esmerado en dar explicaciones, pues no ha quedado del todo clara, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Y creo que este es un antecedente que arrastrará Durazo y el presidente de la República por siempre, ¿no? Porque a la vuelta de 1 año, y no obstante que se comprometieron a reaprender a Ovidio Guzmán, pues no ha ocurrido nada. Se sabe que el personaje deambula sin problemas en Sinaloa, en otros estados, acompañó a su hermana en una boda en Jalisco, y bueno, pues ni siquiera hay un intento de reaprenderlo, no obstante que tiene una orden de búsqueda de aprehensión internacional por delitos de la criminalidad, de la delincuencia organizada. Lo que puedo decir acerca de esta situación de Alfonso Durazo es que a 2 años de que pues, empezó esta tarea, hay que decir que él no es un experto en materia de seguridad.
hizo lo mejor que pudo y obviamente lo que hizo lo hizo mal. La violencia ahí sigue y lo más cuestionable de todo este tema es que nunca vimos una estrategia clara, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, no existe una estrategia, no hay una estrategia. Hay vacío de Estado, no obstante que hay mucha militarización, pero es una militarización que no está teniendo ningún efecto para frenar la delincuencia. Y obviamente si hay vacío de Estado, hay vacío de poder, pues se generan los asideros importantes para que el crimen organizado florezca. Esta ausencia de una política criminal es una grave preocupación también para el gobierno de Estados Unidos, que la ha cuestionado mucho. Por lo menos hay 3 o 4 visitas de funcionarios norteamericanos en el que le han venido a exigir a López Obrador resultados en materia de seguridad pública, sobre todo contra los cárteles, ¿no? que siguen intocados. Yo he contabilizado por lo menos que son 15 organizaciones criminales con todas sus ramificaciones que están intocadas. En 2 años de gobierno, solamente 2 narcotraficantes han sido detenidos. Al principio de la administración fue capturado Nazario Massari el Carrete, líder de los Rojos que operaban en Guerrero y Morelos, y el caso de El Marro, José Antonio Yepes, como se sabe, el jefe del cártel Santa Rosa de Lima, con asiento en Guanajuato. Y esta captura segunda del Marro, a la que me refiero, pues tampoco desactivó la violencia en Guanajuato, ¿no? Porque los delitos continúan. Ahora el grupo de Cártel de Jalisco es el que mantiene las tareas criminales absolutas en esa entidad. Y obviamente los delitos continúan. El robo de combustible, la venta de droga a granel, los secuestros y el cobro de piso, lamentablemente son situaciones que continúan en esa entidad, con el añadido de que, bueno, en la Ciudad de México ya se instaló el Cártel de Jalisco y está operando ampliamente. Aquí la gran pregunta es, ¿hubo negociación con el gobierno de la Ciudad de México después del atentado contra García Harfuch? En realidad es una gran duda porque después de este atentado que él atribuyó a ese grupo criminal, evidentemente que el cártel se posicionó y las propias autoridades, el mismo Durazo lo ha reconocido, que ya entró el cártel a operar en la Ciudad de México abiertamente. Y esto, desde mi punto de vista, no puede realizarse de otra manera más que con protección oficial. De tal suerte que, pues de los puntos que recuerdo, porque bueno, antes de que tomara posesión como secretario de Seguridad Pública, yo tuve una amplia charla con Alfonso Durazo sobre estos temas. Y bueno, él veía con optimismo, por ejemplo, entrarle al tema de la narcopolítica, entrarle a combatir a los grupos criminales, diseñar una estrategia verdaderamente eficaz. Obviamente nunca habló de la militarización porque al principio decían que no era necesario, por el contrario, después de la mala experiencia con Calderón, pues los militares debían regresar a sus cuarteles. Entonces, lo que observamos es que ni hubo combate a la narcopolítica, ni hubo combate a los cárteles, y obviamente tampoco tenemos clara a qué juega el gobierno con esta situación de la inseguridad pública, sin una estrategia clara y ahora con una militarización. Es decir, lo que sobresale con todo esto es una ineficacia absoluta del gobierno de López Obrador, con demasiadas contradicciones, ¿no? Sí. Demasiadas contradicciones en una política que todavía no terminamos de entender. Y para cerrar, diría, por ejemplo, que existen ya datos y evidencias respecto de que el gobierno está tratando de llevar al país a una supuesta pacificación negociando con grupos criminales. Esto lo dijo la secretaria de Gobernación y obviamente López Obrador lo negó, la desmintió públicamente. Y ahora han aparecido algunos datos, por lo menos Jesús Lemos ha sido muy incisivo en esta parte de que uno de los negociadores con los grupos criminales es justamente Alfonso Durazo. Pero no nos lo dicen, ¿no? No son claros en esta parte si están negociando, pues a mí me parece que sería una alternativa para enfrentar este problema, pero lamentablemente el gobierno ha caminado en medio de silencios y contradicciones. Bien. Bien.
Bien, Ricardo Ravelo, les propongo a los tres, Osvaldo Zavala, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, ¿por qué no le entramos a ciertas respuestas más o menos rápidas a preguntas concretas? Osvaldo, ¿quién crees que tiene un perfil adecuado para ser el sucesor de Alfonso Durazo? Se habla de Marcelo Ebrard, se habla de Manuel Espino, de García Harfuch o del subsecretario Mejía Verdejo. Te pregunto, ¿quién podría ser o si acaso no hay un perfil y si acaso pudiese optarse por un militar? Bueno, yo la verdad no podría suponer ninguna preferencia. Yo más bien creería que te podría hablar de quiénes no me gustaría que entraran, ¿no? Yo pensaría más bien en que poner a un personaje como García Harfuch al mando de la Secretaría sería profundamente peligroso y un error. Me parece que es un personaje que está vinculado ya claramente a todo este pasado de corrupción que lo anexa a la trama de García Luna, como ya nos ha mostrado, por ejemplo, la colega Anabel Hernández. Y por otro lado, la idea de tener un militar al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues me parecería tal vez el mayor error de todos, ¿no? Yo creo que ese sería, digamos, para mí el flanco más débil, porque lo que terminaría por hacer es consolidar este proceso de militarización que preocupantemente estamos viendo en todas las zonas del país. Entonces, para mí la bandera más roja y más importante que debe esquivar el presidente López Obrador es la tentación a tener a un militar, ¿no?, al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya los demás nombres me parece que, digamos, podrían tener diferentes alicientes, pero creo que la pregunta para mí esencial es si se va o no a militarizar la Secretaría. Yo espero que no sea así, y creo que desafortunadamente no veo claro que no vaya a hacer en esa dirección. Y entonces aquí abonaría lo que dijo Víctor hace un momento, ¿no? Que en este proceso de pacificación tenemos al mismo tiempo pues un proceso de militarización que entorpece, ¿no? y que hace una discontinuidad, y de ahí a lo que habla, a lo que se refiere tal vez en lo único que estoy posiblemente de acuerdo con lo que dijo Ricardo, ¿Sí? En estas contradicciones de la política securitaria del presidente López Obrador. Yo veo contradicciones, pero no veo contradicciones propiamente emanando de él, sino de sus grupos de colaboradores, ¿no? Es decir, que por momentos, mientras él habla de abrazos, no balazos, de la pacificación, de detener las detenciones de delincuentes, el ejército se empeña en avanzar en esta guerra contra el narcotráfico. El propio Durazo hablaba de la detención de, ¿cuántos eran? 599 criminales de alto perfil, ¿no? En su reporte de ayer, y cómo pues han cedido a seguir identificando a estos cárteles, ¿no? El Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa, Unión Tepito, etcétera, como posibles amenazas a la seguridad, cuando al principio el discurso tanto de la Secretaría como del propio presidente López Obrador había insistido en las raíces materiales del problema de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, si la pregunta se va a dirigir o se va a articular en torno a quién puede dirigir con mayor efectividad la guerra contra el narco, pues creo que estamos haciéndonos una pregunta equivocada, ¿no? Yo creo que tenemos que tener a alguien que redoble los intentos de pacificación, que permita la rearticulación de esta política con una dimensión social y derecho humanista de la seguridad. Bien. Y no sé la verdad quién es esa persona. Yo no creo que tenemos claro, ¿no?, las intenciones de Marcelo Ebrard en este caso, y ciertamente no lo veo en García Harfuch, y no lo vería en ningún militar como opción. Bien, gracias, Osvaldo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que en el caso de García Harfuch sería muy peligroso, porque al final de cuentas habría que mencionar sus nexos hasta familiares, ¿no? Con la vieja guardia de la seguridad pública en este país, con la vieja guardia del poder político mafioso, y eso es realmente preocupante. Por otro lado, bueno, en la Ciudad de México, lamentablemente los índices delictivos siguen al alza, el número de ejecuciones, los feminicidios, y a pesar de que se ha atacado al narcomenudeo, los efectos no son, me parece, determinantes, ¿no?
es un personaje que me parece que, por otro lado, se salvó por un pelito de la no involucración, del no involucramiento, perdón, en el caso Ayotzinapa. Y se salvó por un pelito porque 15 días antes fue nombrado en términos de sus tareas en la Secretaría de Seguridad Pública o de la Policía Federal, no recuerdo muy bien en este momento, y dejó Guerrero, pero indudablemente en todo este espacio de lo que hemos considerado es el control político-militar de una región como Iguala, por parte del crimen organizado en connivencia con las autoridades, pues indudablemente él por lo menos estuvo informado y por lo tanto no actuó, ¿no? En el caso de Espino, pues bueno, qué decir, ¿no? De un insigne panista, de un personaje también altamente cuestionado políticamente, ¿no? Creo que la posibilidad de que Marcelo Ebrard pudiera ser quien asuma el cargo, pues me parece remota en términos de que la labor de Marcelo Ebrard ha sido muy distinta en relación a su quehacer político, ¿no? Puede haber diferencias, pero me parece que ha realizado una labor inteligente, sensible, en términos de este reto que es la pandemia, ¿no? Y creo que además ha conformado un equipo de trabajo inteligente en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, además de que sin duda, pues el espacio de las posibilidades políticas para el futuro también son determinantes, ¿no? No hay que olvidar que uno de los contendientes principales por la presidencia de Morena es ni más ni menos que Mario Delgado, un personaje ligado políticamente a Ebrard. Entonces es un puesto político que le quedaría desde mi punto de vista chico, ¿no? ¿A quién veo con las posibilidades de que asuma este cargo, dada incluso el carácter de las elecciones del propio López Obrador? Él, por lo que hemos visto, pues va con los cuadros que conoce, ¿no? Con estos personajes que prefiere, en su perspectiva, honestos que expertos, ¿no? Prefiere este tipo de personajes. No, lamentablemente no ha abierto la agenda, no ha buscado en la sociedad civil, no se ha acercado tampoco al sector académico, y cuando esto ha ocurrido, pues los resultados son francamente lamentables, ¿no? Como ocurrió con la Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Toledo. Entonces, sí, creo que uno de los candidatos con un pasito para adelante, y que ahora lo mencionaba, que lleva la delantera, y no un pasito para adelante y otro para atrás, sino realmente un pasito para adelante y un poco más allá, es el subsecretario Ricardo Mejía, porque además la labor que él realizó en términos del conflicto en Chihuahua fue desde el punto de vista de la información que proporcionó, de cómo se esclarecieron algunos de los elementos que pues configuraron esa realidad, fue desde mi punto de vista acertada, ¿no? Entonces creo que es el que asumirá el cargo, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues ya hemos hablado de Marcelo, de Manuel Espino, de García Harfuch, de Mejía Verdeja. Está también el subsecretario Leonel Cota, que fue gobernador de Baja California Sur, presidente del PRD, cercanísimo pues al equipo de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, si se optara por un general, pues ahí está el general Audomaro Martínez en retiro, pero a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Pues mira, Julio, el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública va a depender de un punto que me parece medular. ¿Con qué cártel quiere seguir trabajando la Cuarta Transformación? ¿Tanto así? El nombramiento del nuevo secretario. Ajá. Si quieren trabajar con Sinaloa y seguir así todo el sexenio, bueno, pues hay 2 o 3 personajes que pues llenan ese hueco, ese espacio. Si quieren darle ahora preponderancia y prioridad al cártel de Jalisco, pues seguramente García Harfuch va a ser una pieza clave. Todo dependerá de eso. El tablero político se mueve en función de intereses. Ajá. Y obviamente sí, va a depender de qué organización criminal va a tener ahora la venia presidencial
para operar en todo el país, entonces de eso dependerá. Yo digo que, por ejemplo, Marcelo Ebrard ya fue secretario de Seguridad Pública a nivel de la Ciudad de México, justamente con López Obrador, con muy malos resultados. Digo, tenía ahí como segundo de a bordo a Raimundo Collins, que conocemos los antecedentes de Raimundo Collins. Bueno, fue alumno de Guillermo González Calderoni, y en esa etapa, bueno, pues brillaron los pequeños cartelitos en la Ciudad de México, ¿no? Aquel grupo de Nesa, la señora Mabaker, entre otros que, bueno, estuvieron muy bien atendidos durante ese paso de Collins y de Marcelo Ebrard por esa tarea de seguridad de la Ciudad de México. Yo creo que Manuel Espino, pues bueno, Manuel Espino ha sido proclive a los intereses de Sinaloa, me parece que puede ser una importante. Él viene de esa línea porque, bueno, estuvo muy cercano a Calderón, y obviamente podría ser una pieza importante, pero ahora hay que ver también si a Marcelo le conviene entrar a la secretaría, sobre todo por sus aspiraciones presidenciales, ¿no? Y conociendo muchos antecedentes en el sentido de que nadie sale vivo de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, nadie sale intocado, embarrado, cuestionado. Para efectos de mantener una imagen limpia o más o menos transparente, pues me parece que es un puesto que al final del sexenio seguramente no lo pueda dejar bien parado de cara a la elección, a la nueva elección de 2024, si él quiere ser presidente de México. Entonces, creo que conociendo y analizando esta tendencia de militarizar todo, pues no dudo que incluso puedan echar mano de algún militar, ahora sí, para cerrar absolutamente todo, toda la pinza, no dejar ningún civil en los puestos importantes en esta materia de seguridad. Pues puede ser que un militar, de hecho, bueno, pues todo está militarizado, ¿qué razón tendría que pusieran un civil ahí en ese cargo? Pues también que vaya otro militar. Aquí lo importante es no tan solo quién vaya a ir, ¿no? Sino los resultados. Esta tarea de la seguridad pública pues debe estar totalmente ajena al vaivén político, al tema de si son conservadores o no, etcétera. Aquí lo que se requiere son resultados y es un área de mucho trabajo, porque lo que sí se requieren son resultados, porque, bueno, como ya lo mencioné en la anterior intervención, estos números por ahora no favorecen al gobierno de López Obrador. Bien, gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. Nos quedan unos 17, 20 minutos. Les propongo dos temas, a ver si alcanzamos a cubrirlos. Osvaldo, comenzando contigo, les pregunto, lo que plantea Ricardo Ravelo, ¿se tiene que negociar con un cártel para poder tener resultados en la lucha contra el narcotráfico? Una cosa. Y la segunda, Osvaldo, ¿sería factible buscar un diálogo formal oficial del gobierno federal con líderes del crimen organizado para buscar una pacificación? A ver, bueno, pues muchas gracias por dejarme primero responder a esto, ¿no? Creo que, a ver, lo que ha dicho Ricardo, con todo el respeto, me parece no solamente alarmista, sino completamente desatinado. Yo creo que no hay en ningún momento necesidad de negociar con ningún grupo del llamado crimen organizado por varias razones. Primero, porque estos grupos nunca han tenido ningún peso político en la vida del país. Históricamente esto nunca ha sido probado ni hay documentación al respecto. Tenemos más bien lo contrario, una larga historia de sumisión y de cooptación de los delincuentes ante el poder político, es decir, el poder político y militar instrumentalizando a los delincuentes. Y hay a lo largo de la historia del siglo XX y de principios del XXI podemos encontrar repetidos casos, incluyendo, yo diría, las acusaciones que se le hacen al general Cienfuegos. Es decir, pensando bien esta acusación formal que le ha sido ahora
pues sí, propinaba en este proceso, lo que ves es algo muy, muy distinto, ¿no? Lo que se nos dice que el general Cienfuegos protegía a este supuesto grupo H2, empezando por el hecho de que nadie en su vida conocía el llamado cártel H2 y ahora todos son expertos en el cártel H2 y ahora seguimos más bien la aplicadísima narrativa de que es una escisión del grupo de Beltrán Leiva, etcétera. Y cuando vemos todo esto, lo que vemos más bien es un secretario de la Defensa que, si esto se prueba como verídico, pues extorsionaba a traficantes, ¿no? para enriquecimiento ilícito. Digamos, si esto se probara en los términos en que lo dice la DEA. Pero lo que vemos también históricamente es que los grupos de traficantes en realidad han servido como operativos o empleados del sistema político en turno, ¿no? En los años 80 se apoyaron la causa de la Guerra Fría, en los años 90 se vieron inmiscuidos en dudosas tramas políticas, se decía que financiaban la campaña de Colosio, que no, que estaban detrás del asesinato del candidato, etcétera. Y en realidad lo que vamos viendo a partir de los años 90 en adelante es más bien una exaltación de su supuesto poder, no para reconocer claramente el problema del narcotráfico, sino para hacer avanzar la agenda de seguridad nacional estadounidense y después mexicana, adoptada por México a partir de la presidencia de Vicente Fox. Entonces lo que vemos no es en realidad que los traficantes o estos grupos de los llamados cárteles tengan poder de negociación, sino que están siempre sometidos como objeto de una política de seguridad que una y otra vez los usa como pretexto para la militarización de ciertas zonas del país. Y cuando es necesario son sacrificados, cuando es necesario son asesinados incluso, ¿no? Pensemos que en esta trama, por ejemplo, otra vez de General Cienfuegos, el cártel el supuesto cártel de los Beltrán Leiva, pues sabemos el fin que tuvo Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Asesinado por la Marina de una manera terrible, ¿no? Donde incluso ridiculizaron su cadáver, ¿no? Y lo expusieron de un modo terrible, ¿no? Entonces, pensando en todo esto y en el destino final, el paradero final del Chapo Guzmán, donde además se nos demostró que no tenía ni una fortuna, ni mayor evidencia política, ni información incriminante. Yo me acuerdo mucho cuando estaba empezando el proceso que muchos analistas decían que el Chapo tenía los secretos del Estado mexicano, de que es ridículo y absurdo suponerlo, ¿no? Y que más bien lo que vemos pues es que son delincuentes que por supuesto que hacen un problema serio a la vida política y social del país, pero no son de ningún modo agentes influyentes que determinen ni siquiera en lo más simple, ¿no? la vida política de la nación. Entonces, sí. Yo creo que si uno se atiene incluso a las declaraciones de personajes como García Harfuch, que todavía hace un par de semanas hablaba de cómo ni el Mencho ni el Cártel Jalisco Nueva Generación son una amenaza real para la Ciudad de México, decía él, que ni siquiera ese grupo que atentó supuestamente contra su vida representa de verdad una amenaza. La pregunta que se sigue aquí es, ¿con quién se supondría que tendría que negociar gobierno federal? Cuando dice Ricardo que falta ver quién va a negociar con qué cártel, primero que nada, pues que nos diga Ricardo con quiénes exactamente deben sentarse a negociar, ¿no? Estos supuestos cárteles son una enorme dispersión. Se nos habla del Mayo Zambada como el gran emperador del cártel de Sinaloa y ahora resulta que hay un otro Chapo, un segundo Chapo, ¿no? Que yo no sabía que existía, un tal Isidro Mesa, que al parecer el Chapito. Sí, un nuevo Chapo que además controla, dice la DEA, y estas son unas grandes contradicciones y ridiculeces de la DEA, que controla la plaza de Sinaloa, así en general el estado, y de Sonora además. Pero ya tiene una larga historia el Chapito Isidro Mesa, ¿eh? Bueno, no, me refiero a la larga historia que supuestamente ahora de control de las plazas, ¿no? O sea, si uno sigue por lo menos la narrativa de la DEA, ¿no? Se supondría que el Mayo Zambada controlaba el estado y ahora Isidro Mesa también lo controla, ¿no? También se nos habla de intervenciones ahora pues como decíamos, de estas escisiones de los Beltrán Leiva, el cártel Jalisco Nueva Generación está por todas partes, ahora hasta Rafael Caro Quintero está en el mapa, ¿no? Entonces, sí, imagínate, en pues Caborca. Sí, tendríamos entonces que convocar, ¿no? En un anfiteatro, ¿no? De 500 plazas, ¿no? Para sentar así en un tipo de gran consultoría, ¿no? Pues a un grupo numeroso de capos,
¿no? Sí. Que no representan a nadie y que terminan una y otra vez diezmados, asesinados, revolcados, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que más bien la pregunta aquí, insisto, no es cómo pensar la política de seguridad en torno a los traficantes. Ese es el error, ¿no? Esa es la discursividad, esa es la manera en que se nos ha vendido toda esta situación de la violencia. La Sí. política de seguridad se tiene que pensar en torno a los intereses primero estadounidenses en México, primero, y después a el ascenso del gran poderío del ejército y de los militares en el país, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos frentes que tiene el presidente López Obrador abiertos. Sí. Y en medio, por supuesto, pues está toda esta disputa territorial, pero no por los traficantes, sino por las verdaderas ganancias del país, que son Sí. pues, los recursos naturales de los que hemos hablado infinitamente, el saqueo del litio, del petróleo, de la minería, del gas natural, que es donde está la verdadera riqueza de México Sí. y que ni siquiera tocamos en estas discusiones, lo cual me asombra mucho. Y No, que bueno, en tú lo has realidad tocado abundantemente, Osvaldo. bueno, ahora mismo, quiero decir, en esta discusión de hoy, Ajá. que debería estar en el centro de la discusión, verdaderamente, Claro. no si el cártel Sí. tal o cual puede o no negociar o puede sentarse a negociar. Yo creo que Sí. la caracterización que hizo Ricardo sobre el fallido Osvaldo, operativo llevas 9 minutos corriditos. es muy, bueno, perdón, con eso también es muy dudoso. En fin, yo creo que no hay necesidad de negociar con agentes que no son inconsecuentes en la vida política del país. Los Muy bien. traficantes son personajes secundarios Sí. irrelevantes en esta trama. 10 minutitos. Muy bien, Perdón, Osvaldo. perdón. Víctor Ronquillo, ¿qué ves sobre este tema? ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que estamos hablando, Víctor? Bueno, yo pienso que el poder económico, el poder del negocio, el poder del business, el poder de esta a, a apropiación de los recursos naturales a partir de lo que podemos considerar el capitalismo del saqueo, que es el neoliberalismo, es el verdadero negocio. De eso se trata al final de cuentas. El Estado mafioso, que aquí lo hemos señalado, incluso por fortuna o por desgracia, López Obrador ha dicho eso después de que lo pusimos aquí sobre la mesa. Seguramente las ideas, como decía Bob Dylan, corren en el aire y cualquiera se las apropia, ¿no? Sin duda, lo que López Obrador refiere como la mafia del poder es precisamente ese espacio, ¿no? De lo político con el crimen. Y lamentablemente esa simbiosis negra, terrible, ha estado dada en nuestro país históricamente. Ya es muy tarde, ¿no?, para hacer una reflexión de cómo ocurre esta simbiosis, lamentablemente, desde la época posterior a la Revolución Mexicana, y cómo a los licenciados les hace justicia, ¿no?, a los generales les hace justicia la Revolución. Yo solamente quisiera señalar en relación a ello, pues como una anécdota, la época de Salinas de Gortari, cuando en Proceso, por ejemplo, y en otros medios, se publicó cómo el Raúl Salinas de Gortari buscaba integrar al gran negocio de la privatización neoliberal, el negocio del narco, porque era un negocio provechoso, pero era una integración al grupo de poder político, a quien verdaderamente gesta. Yo estoy convencido, y bueno, solamente con eso voy a cerrar para traer a cuenta el caso del general Cienfuegos. A mí me parece que hubo un intento por el general Cienfuegos, y a lo mejor esto es parte de una novela que está por escribirse, pero hubo un intento del general Cienfuegos de apropiarse de los restos de una organización criminal que se encontraba a punto de ser desmantelada, apropiarse para construir los recursos necesarios, sí, me atrevo a decir, para su retiro, ¿no? Los recursos necesarios para manejarse eso. Y lo otro que también hay que mencionarlo con toda seriedad, es que sin duda un actor político determinante en relación a esto, y lo hemos puesto sobre la mesa, son los intereses económicos fundamentales de de un país imperialista como lo es Estados Unidos. Se apagó el micrófono. Bueno, Ya, Víctor, se desactivó tu micrófono. en algún momento
pero es toda la intervención, ¿no? No. 60 segundos, 45 segundos. De 45 segundos para acá. Bueno, lo concluía yo diciendo que teníamos que tomar en cuenta como un elemento determinante y un actor político también a las agencias de inteligencia de Estados Unidos como medios de la búsqueda de un proyecto político que no puedo definir de otra manera que neoimperialista, ¿no? O sea, realmente de eso se trata y eso está en juego. Y sí, al final de cuentas, se trata de control territorial, de control político. Y a mí me parece que, bueno, así lo quiero reconocer, y de alguna manera este proyecto político de López Obrador, con todos sus asegúnes, ha buscado una construcción de una realidad social, económica y política distinta a la que se gestó en lo que sí tenemos que llamar como el periodo del capitalismo de saqueo, el periodo neoliberal. Bien, gracias, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cuál es tu punto de vista, por favor? A ver. Sí, mira, Julio, sí. Considero que todos los caminos que conduzcan a la pacificación del país deben explorarse. Yo creo que aquí partiríamos de una suerte de elasticidad del Estado para permitir, por ejemplo, que se legalizaran capitales ilegales. ¿Elasticidad, dices? Elasticidad del Estado para permitir, por ejemplo, que se legalicen capitales ilegales, para permitir que, digamos, las empresas que están del lado de la ilegalidad se pasen al carril de la legalidad. Y obviamente todo esto implica negociación, es una política. La política criminal es amplia, o debe ser amplia, no nada más trabajar en el sentido de realizar operativos para ir a desmantelar tal o cual grupo. Me parece que debe ser una estrategia integral que incluya, por ejemplo, el trabajo social, de apoyo social, digamos, usar los propios recursos del crimen organizado para generar empleos en zonas donde hay amplia criminalidad. Por ejemplo, recuerdo los casos que he leído sobre cómo se logró ir abatiendo a la mafia en Italia. Por ejemplo, les decomisaban las empresas a los grupos criminales y obviamente en paralelo el gobierno trabajaba con grupos de pandilleros que a su vez los capacitaban ya rescatados y los empleaban para que generaran ingresos, y de esa manera, generando empleo, iban abatiendo cierta criminalidad por regiones. Eso no lo vemos en México. En paralelo había negociaciones con la mafia y había combate a la mafia. Entonces, esto es una política integral, por lo menos que lleva un sentido, un objetivo, que era revertir los números adversos en materia de criminalidad. Se ha conocido a lo largo de estos 2 años de gobierno que han habido intentos, acercamientos con grupos del crimen organizado. El objetivo es, bueno, convencerlos de que depongan las armas, de que se desactive la violencia, etcétera. Y me parece que el gobierno, si es que por ahí está intentando revertir este problema, bueno, ha cumplido a pie juntillas con la estrategia de no usar la violencia para no generar, dice el presidente, más violencia. Entonces ha habido una tolerancia a veces excesiva en este caso, desde mi punto de vista, pero si no hay una política evidente, clara, si no hay, por ejemplo, tareas específicas de combate al crimen organizado a partir de esta militarización importante, pues bueno, algo se tiene que estar haciendo. No creo que el gobierno no esté haciendo nada. Oye, Ricardo, ¿sabes quiénes han encabezado esas presuntas negociaciones del gobierno federal actual con grupos del crimen organizado? Mira, se dijo inicialmente que estaba Ricardo Peralta, el subsecretario, en estos acercamientos con la gente de Sinaloa y con la gente del Cártel de Jalisco. Luego trabajó también en Guerrero con grupos
de los Ardillos, gente de Guerreros Unidos y de los Rojos. Recientemente me llamó también la atención unas declaraciones que hizo Jesús Lemos a propósito de la presentación de su libro El Licenciado, donde él afirma que en el último año quien ha encabezado estas tareas es directamente Alfonso Durazo. Es el que ha estado negociando con representantes de algunos cárteles de la droga en México. Pero aquí lo que llama la atención es que si lo están haciendo, me parece que no es mala estrategia. El tema es que no lo dan a conocer, ni lo han reconocido, ni quieren abrir este debate de la negociación como un instrumento que puede llevar al país a una pacificación territorial. De tal suerte que, bueno, creo que no es un tema que se vaya a resolver de un día para otro. Yo creo que todavía la violencia sigue muy elevada. Mencionaba Osvaldo estos porcentajes muy mínimos en la disminución de, por ejemplo, las ejecuciones o los homicidios. Pero me parece que va a ser un tema, si es que lo están intentando por el lado de la negociación, que puede llegar a dar un resultado a muy largo plazo, ¿no? Porque no es una tarea sencilla, es un tejido fino que, bueno, puede acarrear un resultado positivo. Y por el otro lado, bueno, yo digo, también el tema de la legalización o despenalización del consumo de drogas, pues está pendiente en el Congreso, ¿no? Dijeron que este año iban a abrir ese debate y obviamente no lo han hecho. Hay algunos legisladores que han estado viajando a Europa, particularmente a Holanda, para conocer la política de apertura en el tema de las drogas que allá pues ya lleva muchos años, ¿no? Claro. Y han estado intercambiando experiencias, puntos de vista con expertos holandeses para conocer realmente cuál fue la reacción, cómo se ha ido comportando este problema del consumo de droga, que insisto, parece que en México tienen toda la intención de legalizar todas las drogas, de despenalizar todas, como ocurre, por ejemplo, en algunos países europeos, entre ellos Portugal, me parece que es el único que tiene liberadas todas las drogas. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Vamos, nos quedan unos minutos, nos queda como minuto y medio para cada cual. Les propongo una pregunta pues relativamente circunstancial, pero Osvaldo Zavala, ¿te parece, qué opinas de que el presidente de la República en su conferencia mañanera haya pedido disculpas por llamarle Chapo a Joaquín Guzmán Loera? Bueno, yo no lo vi como algo particularmente, digamos, parte de la política de seguridad del presidente. Yo creo que se refería simplemente al hecho de que no tenía ningún motivo por utilizar un apodo con un delincuente, ¿no? Es decir, podría llamarlo por su nombre completo, ¿no? Y no porque estuviera rindiendo ninguna pleitesía al traficante, ni mucho menos. Esto creo que se sobrelee estos pequeños gestos que tiene el presidente discursivos, como el tema del saludo a la madre del Chapo igualmente, ¿no? Yo creo que son y la liberación de Ovidio. Sí, pero la liberación de Ovidio, insistimos, está en un contexto muy específico de guerra, ¿no? Estaba el ejército con una capacidad de fuego, hasta donde entiendo, de 8-1 con los traficantes. El ejército pudo haber verdaderamente masacrado en las calles de Culiacán a estos traficantes y con ellos llevarse seguramente a más de un civil inocente. Uh-huh. Entonces a mí me parece que son momentos completamente incomparables, ¿no? Uno no puede uno comparar el momento del Culiacanazo con estos pequeños, digamos, gestos que tiene el presidente de humanización. El saludo a la mamá del Chapo, pues no me parece ni inapropiado, ni extraordinario, ni políticamente importante. Yo no veo por qué un presidente no pueda saludar a una señora cuyo hijo está en prisión. Es decir, no veo en qué modo debe descargarse nuestra crítica también contra la madre del traficante. Me parece que eso es absurdo, ¿no? Yo creo que lo que pasa finalmente es que estamos acostumbrados a este diálogo, a este discurso de mano dura, a este discurso de deshumanización del traficante,
que nos hace que nos hace aparecer en la esfera pública no como seres humanos, sino como monstruos. Y ese es parte del problema y parte de lo que funciona, de lo que hace funcionar este consenso, esta hegemonía del discurso, ¿no? Por eso creemos que tienen esta capacidad de organización de crear una estructura piramidal a tal grado que se pueden sentar a negociar con el secretario de la Defensa Nacional, que me parece pues simplemente ridículo, ¿no? Las declaraciones que citaba Ricardo de Jesús Lemos, pues yo las leí en su momento en alguna nota. No tengo ninguna razón para descreer de su trabajo periodístico de Lemos, pero creo que las fuentes que utilizan generalmente periodistas que hablan de estas posibles relaciones, vínculos, nexos entre Estado y traficantes, generalmente son fuentes provenientes de la DEA, ¿no? Que tienen intereses particularmente activos en subrayar, en destacar una y otra vez que México está de algún modo capturado por los traficantes, lo cual me parece pues francamente absurdo, ¿no? Entonces yo no le pondré demasiado peso a esta declaración. Yo creo que en todo caso habla otra vez de esta voluntad política del presidente de pensar a estos delincuentes como lo que son, pues delincuentes comunes, ¿no? Que no merecen una mayor atención que la de la justicia, que en su momento, con suerte, los alcance. Claro, muy bien. Gracias, Osvaldo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estas palabras del presidente al decir disculpas por usar el apodo Chapo a Joaquín Guzmán Loera? Mira, yo tengo poco que agregar realmente. A mí me parece que es darle demasiada importancia a un hecho que además en el curso de la mañanera fue irrelevante, ¿no? O sea, fue parte de los comentarios, el tono en que maneja López Obrador, ya algún momento tendremos para hablar del proyecto de comunicación de las mañaneras, pero el tono en el que lo maneja, no estoy diciendo que eso sea, pero en el tono en el que lo maneja es una conversación que en ocasiones parecería se da off the record, ¿no? Al final de cuentas fue un detalle incidental. Y me parece que por otro lado, el haber saludado, ya lo hemos platicado aquí, pero el haber saludado a la mamá del Chapo tampoco es relevante, ¿no? Hay temas, a mí me parece, de mayor profundidad que sí ponen en la tela del debate o en el espacio del debate la gestión del proyecto de seguridad de este gobierno, pero el no llamar al Chapo Guzmán Chapo, pues bueno, es eso, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros también en algunos momentos de la práctica periodística, de la reflexión, del escribir, pues nos hemos cuestionado, ¿no? El por qué tenemos que estigmatizar a ciertos personajes y no mirarlos como parte de un proceso social. Yo nunca hablo de mi propio trabajo, pero cuando me tocó escribir sobre la Mataviejitas, por ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, el libro de la Mataviejitas está escrito en el tú eres víctima, tú actúas, tú te conviertes en un asesino serial, tú, el lector, que de alguna manera es parte de toda esta realidad. Y luego en otro momento del trabajo periodístico, pues me tocó entrevistar a varias de las personas vinculadas con los hechos de los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Con algunos de los líderes de las pandillas, con el propio egipcio, y al final de cuentas, bueno, el trato con ellos, pues es un trato humano. En ese sentido, creo que corresponde a cada quien el elegirlo, ¿no? Yo diría que, bueno, para mí no fueron fuentes de información, fueron seres humanos que de alguna manera, pues, quería yo conocer su historia, quería conocer su información, y bueno, te digo, es un detalle desde mi punto de vista irrelevante. Lo que es preocupante es que sí existe por parte de sectores, incluso en el propio ejército, que exigen mano dura, que exigen la guerra. Las respuestas más airadas después del Culiacanazo fueron del propio ejército, de ese grupo que hoy en día sigue afincado en el poder del ejército, ese grupo que además está ligado a los intereses del propio general Cienfuegos. Al final de cuentas eran los mandos que respondían a la estrategia de la guerra del narco y que sin duda algunos de esos mandos, y tampoco podemos negarlo, participaron de estos arreglos mafiosos establecidos en la época del general Cienfuegos, como todo lo indica, con este grupo criminal vinculado a los Beltrán Leiva, ¿no? Bien, gracias,
Víctor Ronquillo. Y bueno, ahora vamos con Ricardo Ravelo. Te toca, Ricardo, cerrar esta mesa de este día, que ha sido extraordinaria, que ha sido como siempre muy intensa y muy cargada de información y los puntos de vista de cada cual y la manera de defenderlos, que es lo que le da gran fuerza a esta mesa de opinión segura. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo, sobre estas palabras del presidente, los apodos y el Chapo? Mira, bueno, para mí esto, digamos, exhibe otra gran contradicción del presidente López Obrador. Digo, es sorprendente su mecanicidad, todo este condicionamiento que trae, de ahora disculparse por mencionar el apodo del Chapo, pero en cambio sí, con mucha libertad, ofende a periodistas, ofende a intelectuales, a empresarios, y no ha sido congruente. Digamos, si el tema es no usar apodos, pues lo debería de evitar contra todos, ¿no? Ser congruente en esa parte de no ofender con los apodos, pero bueno, en cambio aquí él marca una diferencia, no se disculpa con la gente que ha ofendido, pero sí lo hace con un delincuente. Entonces, pues eso es lo que me llama poderosamente la atención, y es muy contradictorio del presidente, un personaje que desde el punto de vista psicológico vale mucho la pena analizar, estudiar, porque es un hombre lleno de enredos, de contradicciones, digamos, propia de la cultura en la que él se formó, se construyó. Entonces, bueno, esto exhibe obviamente un rasgo más del presidente de la República, que es la incongruencia. Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Tenemos a continuación a Roberto Sosa, actor, con quien vamos a hablar sobre Paul Leduc, quien ayer falleció. Luego vamos a hablar con Ricardo Valderas, periodista de Poder, sobre 82 millones de pesos para pagar boletines de CONACYT, pero sé que tanto Osvaldo como Víctor están con ganas de decir, aunque sea sus últimas palabras de esta tarde. Osvaldo, con la mayor brevedad, ¿qué nos puedes decir, por favor? Yo creo que, por el contrario de lo que decía Ricardo, yo creo que el presidente tal vez ha sido el más coherente en la política de pacificación, él solo, él personalmente. Yo creo que él tiene un cuidado al lenguaje muy específico. Creo que ha mantenido una claridad cuando se refiere, por ejemplo, a los grupos del crimen organizado, o opta por no usar la palabra cártel, de no caer en ese juego. Y por otro lado, cuando habla Ricardo de que ataca a los medios de comunicación o a políticos, yo me imagino que estarás pensando, Ricardo, en el célebre mote de Borolas para el presidente Calderón. No propiamente. Bueno, pero bueno, el presidente Calderón respondió muy parecida a la respuesta a la que estás haciendo tú en este momento, ¿no? Y yo lo que diría ahí es que en la escena política, el presidente López Obrador pues politiza el lenguaje con digamos, en los intereses que son claramente, digamos, del mismo nivel político, ¿no? Es decir, dirimir, por ejemplo, estas cuestiones con expresidentes, se permite, ¿no? Usar este lenguaje, digamos, de ridiculización o de ataque, pero yo no creo que ese lenguaje sea comparable a la deshumanización sistemática que se ha hecho en torno a los traficantes, que se les hace aparecer como subhumanos, como gente monstruosa que hay que erradicar, que hay que asesinar extrajudicialmente. Entonces me parece que la atención que él pone al lenguaje en temas securitarios es crucial, porque lo que hace es desconectarnos de una vez y para siempre con esta racionalidad de guerra que nos hace aparecer al traficante como un enemigo al que es lícito asesinar. Sí. Yo creo que eso es lo que hay que decir en torno a sus usos de lenguaje con el narcotráfico. Muy bien. Bueno, y es claro que le guarda un profundo respeto al criminal, ¿no? Por eso se disculpa públicamente. Pero esto no es una cuestión de respeto, es una cuestión incluso de derechos humanos, ¿no? Es decir, es una cuestión de hacer gobierno sin llevar a escalar el lenguaje. Además, no olvidemos que todo este lenguaje hostil en contra de delincuentes o de criminales, etcétera, es propio de un gobierno fascista, ¿no? Y es lo que realmente usaron
los gobiernos anteriores, ¿no? Calderón y Peña Nieto pues hablaban del mal, de los malosos, etcétera, ¿no? Sí. Así como los gobiernos estadounidenses hablan del eje del mal cuando se refieren a terroristas, etcétera, ¿no? Yo creo que el presidente hace bien en desactivar ese lenguaje. Bien, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, tu reflexión final, ya porque tenemos a los otros invitados esperando. Víctor, por favor. Bueno, en principio me parece que hay un respeto humano, no hay un profundo respeto. Si decimos un profundo respeto, colamos la idea de que hay ahí una vinculación extraña, sórdida, que hay un nexo de complicidad. Yo creo que no es así. Creo que el presidente López Obrador no está dispuesto a pactar con el crimen organizado. No creo que sea una acción política en este momento que se esté gestionando. Por el contrario, me parece que lo que habría que alentar, más que la negociación política con estos grupos del crimen organizado, sería el ir en contra de la penalización, el ir a favor de terminar con la prohibición. Y de hecho, lamentablemente, ya en el acontecer político, en la realidad cotidiana, Alejandro Encinas olvidó ello. Y esto me parece lamentable, ¿no? Uh-huh. Entonces sí creo que por el contrario, un gobierno que asume una posición progresista, una posición, humanista, porque así lo define no solamente su discurso político, sino los trompos y las broncas que se está aventando día con día, pues merece y es congruente al no llamar al Chapo Guzmán, Chapo Guzmán, porque finalmente los deshumaniza. Yo solamente diría, para concluir, lo siguiente: hemos tenido lamentables hechos que los medios han señalado como masacres. No son masacres en términos de la acción del ejército, de las Fuerzas Armadas. La capacidad de letalidad de las Fuerzas Armadas en este momento está muy por abajo de lo que pudo ocurrir en los gobiernos anteriores. Y esto habla de esa voluntad política. Bien. Y de lo que hemos aquí señalado como un proyecto de gobierno que respeta los derechos humanos y que tiene muy claro que, esta es una tarea muy grande y es una tarea que apenas comienza, ¿no? Muy Entonces, bien. Y que uno de los flancos centrales es terminar con la violencia, ¿no? Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, te toca cerrar ahora sí y ya para dejar el tema para el debate para el siguiente programa. Por favor, tu cierre, Ricardo. Bueno, yo insisto en que aquí hay un doble discurso. Sin duda hay negociación, sí hay negociación con el crimen. Ya dije algunos pormenores al respecto y yo nada más reitero. Bueno, pero las fuentes, Ricardo. Las fuentes. Lemus no es una fuente confiable, Ricardo. Entre gitanos no nos leemos las manos. Sabemos muy bien qué onda con él, maestro. Ver, o sea, las fuentes. Vamos a las fuentes verdaderamente fidedignas. Sí hay elementos. Y bueno, yo cierro con esto simplemente. La disculpa pública del presidente López Obrador, como lo dije, lo reitero, es un rasgo más de la incongruencia. Pedirle disculpas a un narcotraficante y no hacerlo con empresarios, no hacerlo con periodistas a los que ha llamado fifí y los ha descalificado rotundamente. Esto para mí pues exhibe al presidente como un hombre muy falto de seriedad. Bien, bueno, pues ese es todo lo que tenemos por esta ocasión. Muchas gracias a los tres. Osvaldo Zavala, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, nos quedamos con cosas pendientes, Julio, para la siguiente. Sí, afortunadamente. Gracias, Osvaldo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a los tres. Perdón por el exabrupto, mi querido Ricardo, sabes que te respeto, Exabrupto, Ricardo. Muchas gracias por compartir. Gracias, Ricardo Ravelo, gracias. A usted, gracias, a ustedes también. Buenas tardes. Nos vemos aquí el próximo jueves para seguir con estas mesas de debate y de análisis. Gracias.